De todos los hombres que atacaron la cuestión del vuelo en el siglo XIX, Otto Lilienthal fue sin lugar a duda el más importante. Su grandeza apareció en cada fase del problema. Nadie lo igualó en el poder de atraer a nuevos reclutas a la causa. Nadie lo igualó en cuanto a la plenitud y claridad de entendimiento de los principios de vuelo. Nadie hizo tanto para convencer al mundo sobre las ventajas de las superficies de alas curvadas. Y por supuesto, nadie hizo tanto para transferir el problema del vuelo humano al aire libre, que es a donde pertenece. Estas palabras fueron pronunciadas por Wilbur Wright, que logró el primer vuelo con motor junto con su hermano Orville en 1903, en las dunas de Outer Banks de Carolina del Norte. ¿Por qué nos interesa el pasado? ¿Por qué estudiamos la historia? Si pudiéramos, sin duda intentaríamos mirar también al futuro y estudiar lo que está por venir. Pero, lamentablemente, todavía no tenemos ese poder. Los historiadores miran hacia atrás porque, como dice el refrán, el futuro viene del pasado. Cuando se profundiza, los logros que cambian el mundo nunca son tan sencillos y tan indiscutibles como la historia acaba recordándolos. Personas como el secretario del Smithsonian, Samuel Pierpont Langley, y el posteriormente controvertido Gustav Whitehead de Connecticut, por no hablar de George Cayley en Inglaterra, Clement Ader en Francia y Richard Pearse en Nueva Zelanda, habían experimentado con lo que inventores notables como Alexander Graham Bell y Thomas Edison llamaron el problema de la máquina voladora. Fueron Orville y Wilbur Wright quienes hicieron historia, no porque volaran 852 pies ese frío día de diciembre, sino porque la era de la aviación comenzó con ellos. Se demostró que el vuelo humano controlado y los antiguos mitos y supersticiones que habían rodeado el eterno sueño de la humanidad de volar, como un pájaro, dieron paso a la historia tecnológica del avión. Las sorprendentes fotos de Lilienthal fueron noticia en todo el mundo en 1893, y los propios hermanos Wright dijeron que su accidente fatal en 1896 fue el catalizador que necesitaban para volver a volar, aunque el libro de Lilienthal no se tradujo al inglés hasta 1911. First Flight of the Basics of Aviation. Otto Lilienthal fue el padre de la aviación, estudió el vuelo de los pájaros y realizó numerosos vuelos con un planeador. Ideó la curva polar del ala, cuya curvatura estudió a fondo. Era un diseñador y piloto de éxito, e incluso había estado experimentando con diferentes tipos de sistemas de propulsión y control. Él descifró los secretos de la sustentación y demostró que las alas que diseñó podían transportar a una persona. Estudió a los pájaros y comprendió y aprendió a volar como uno, dando vida al antiguo mito de Ícaro. Los estudios y la experimentación de Lilienthal le llevaron a realizar importantes contribuciones a la ciencia de la aerodinámica. Para los que vieron en persona los vuelos de Lilienthal, era un espectáculo impresionante, pero fueron vistos más como un logro artístico, en contraposición a los albores de una nueva era tecnológica. Lilienthal se estrelló el 9 de agosto de 1896 y murió al día siguiente. El hombre volador se había ido, y un capítulo vital en el desarrollo de la aviación había llegado a su fin. Los logros de Lilienthal fueron olvidados, hasta que los hermanos Wright hicieron sus vuelos en Alemania, una década después. Para entonces, la colina de vuelo, la pista de aterrizaje y el hangar construido por Lilienthal se habían deteriorado. Cuando Lilienthal imaginó el futuro del vuelo, los vuelos comerciales y la aviación militar no eran lo que él tenía en mente. Para él, volar sería un deporte, similar al deporte del vuelo de vela actual. Uno casi podría tener la impresión de que la cigüeña fue creada específicamente para incitar el deseo de volar en los humanos, y para que nos sirviese de maestra en este arte. Otto Lilienthal, el primero de los 8 hijos del comerciante de telas Gustav Lilienthal y su esposa Caroline, vino al mundo el 23 de mayo de 1848.
a la sombra de la imponente iglesia de San Nicolás. Su hermano Gustav era solo 1 año y medio más joven. Lilienthal permaneció cerca de Gustav durante toda su vida, creciendo con él, yendo a la escuela con él y observando las cigüeñas en las llanuras de inundación cerca de la ciudad con él. Gustav le ayudó a fabricar un juego de alas artificiales con plumas de ganso, así como un enorme aparato de alas batientes con una envergadura de 6 metros. Construyeron y probaron juntos el aparato. Un día, él se tumbó con Gustav en la hierba, mirando al cielo y preguntándose, ¿por qué las cigüeñas que volaban en círculos sobre ellos eran capaces de planear sin tanto esfuerzo, sin caerse, ni siquiera tener que batir las alas? Durante este tiempo, los hermanos perdieron a su padre a una edad temprana. Otto sirvió en la guerra franco-prusiana. Vio cómo los lobos dejaban atrás un París asediado y vivió en Berlín. Estudió ingeniería mecánica en Berlin Trade Academic. Tiempo después fue contratado en la Universidad de Berlín. Fundó una fábrica para fabricar calderas de vapor y pequeños motores de vapor. Tras varias iteraciones de diseño, la fábrica de Otto se convirtió en el primer fabricante de aviones del mundo, en 1893. Por primera vez en la historia, se producían regularmente máquinas voladoras en serie. Construidos con madera de sauce y tela de algodón, estos primeros planeadores, basados en su diseño, literalmente aparato normal, se podían comprar en varios países por 500 marcos. Esa cantidad equivale aproximadamente al salario de 6 meses de un obrero alemán medio de la época, aunque los clientes de Lilienthal eran probablemente más adinerados que eso. Se cree que Lilienthal vendió 9 de los planeadores, y los ejemplos que han sobrevivido se exhiben en Londres, Moscú y Washington. Otro modelo que él utilizó se exhibe en Deutsches Museum Múnich. Lilienthal construyó una docena de otros planeadores para probar métodos de control, mejoras de rendimiento e incluso mecanismos de alas batientes. Uno de estos modelos de prueba, el llamado aparato de alas de tormenta, ha sobrevivido a la prueba del tiempo. Hoy se encuentra en el Museo Técnico de Viena. Los vuelos de Lilienthal no eran un secreto en Berlín. Podían ser vistos por todo el público los fines de semana después de 1894. El Flagenberg de Lilienthal, literalmente montaña de Lilienthal, una colina artificial que construyó cerca de su casa para probar planeadores, se convirtió en una atracción turística para los berlineses. Las espectaculares e impactantes fotografías del hombre volador no solo impresionaron a los usuarios inmediatos de Lilienthal, sino que, sobre todo, dejaron su huella en los propios hermanos Wright. Generaciones de pilotos se han considerado descendientes de Lilienthal, de su imponente personalidad. Sus avances en el vuelo inspiraron a más de uno a intentarlo por sí mismo. Nada es mejor para desarrollar una visión seria de la vida que ver a tus hermanos yaciendo fríos y pálidos, vestidos de blanco, rodeados de flores, en un ataúd de tamaño infantil. A una edad muy temprana, Otto y Gustav perdieron sus 4 hermanas y un hermano. Sus muertes pueden atribuirse a las condiciones de vida insalubres: dormir en camas sin ventanas, con podredumbre seca bajo los pies y a la falta de atención médica. Según lo que Otto escribió más tarde en una historia familiar, 3 de sus hermanos murieron antes de cumplir 1 año. La cuarta, Wilhelmine, solo tenía 4 años cuando murió. Los 2 niños fueron muy conscientes de su muerte, ya que habían desarrollado un estrecho vínculo personal con ella. Otto Lilienthal escribió más tarde: mi hermano Gustav fue y es mi segundo yo. Escribió a la edad de 46 años. Otto destacaba por su rendimiento deportivo y su valentía, mientras que el propio Gustav admitía que esos nunca fueron sus puntos fuertes. De adulto, Otto seguía siendo bastante más alto, con el pelo rubio rizado, la imagen perfecta de un hombre constantemente feliz, optimista y con éxito. Siempre se mostraba amable y animado, incluso cuando se enfrentaba a presiones financieras o de otro tipo. Lo describen siempre como alguien sociable, capaz y práctico, con energía. Gustav, en cambio, tenía una presencia más tranquila, más propensa al pesimismo y la melancolía. Lilienthal describía a sus antepasados como un linaje sano y extremadamente orgullosos.
Según él, casi todos los hombres entre sus antepasados poseían una excelente fuerza física y gran agilidad. También escribió que en la familia había un talento especial para las matemáticas. Su padre incluso escribió un texto sobre aritmética, un proyecto que estaba muy alejado de su trabajo de comerciante de telas. Ya hacia el año 1890, tomó la decisión de hacer prácticas de vuelo con aparatos voladores dirigidos. El primer intento de vuelo se produjo en 1891, en las cercanías de Potsdam. El resultado de la prueba no fue muy alentador, ya que el aparato tan solo logró volar unas 15 yardas a una altura de unos 80 pies. Durante las pruebas de vuelo, Lilienthal decidió que debía reducir la longitud de las alas de los planeadores para poder controlar mejor la fuerza del viento. A pesar de no tener un resultado esperanzador, Lilienthal trató al siguiente año de mejorar la máquina voladora. El planeador de 1892 era aerodinámicamente mucho más sofisticado que el primero e incluía unas cubiertas en cada una de sus alas. El salto fue sensiblemente mejor que el primero. Alcanzó unas 90 yardas a una altura de unos 30 pies, según consta en sus archivos. Construyó además otro artefacto similar, pero de diferente peso y tamaño, aunque no queda constancia de los resultados de sus pruebas. Ante la complicación que suponía tener que trasladar todo el material desde su lugar de fabricación al campo de pruebas, en 1893 decidió construir una estación de vuelo a unos pocos metros de su casa para facilitar los experimentos. De esta manera fue como hizo nuevos intentos en las colinas, cerca de Neustadt, en las que consiguió mantenerse en el aire a lo largo de una distancia de 300 yardas. El primer planeador convertible con unas alas que se asemejaban a las de murciélagos. Una de las características principales de este aparato era que el perfil de la nave podía modificarse insertando diferentes estructuras. Lilienthal trató de proteger este nuevo diseño mediante una patente. El prototipo se convirtió en la base para su posterior planeador normal. Con esta nave de 1893 realizó Brandenburgo vuelos con éxito desde una colina de 800 pies de altura a otra de 200. Conforme pasaba el tiempo y mejoraban los resultados de sus saltos, la obsesión de Lilienthal se hacía más enfermiza, y así, entre 1893 y 1896, trató de crear un aparato de pequeñas alas batientes, al que intentó añadir fuerza motora. Para este proyecto había estudiado y previsto la propulsión que debía recibir el aparato a través del músculo humano y del motor mecánico. En 1894 utilizó el primer motor de ácido carbónico, aunque los resultados no fueron satisfactorios, por lo que siguió empeñado en imitar el vuelo de las aves con la única fuerza motora de los músculos humanos. Como se mencionó antes, en 1894 se llevó a cabo pruebas de vuelo con el modelo Alas de Tormenta, que estaba basado en los principios del anterior, pero cuyas alas eran considerablemente de menor longitud para que pudieran soportar con mayor facilidad la fuerza del viento. Este modelo también fue transformado posteriormente en un pequeño biplano. Los experimentos de Lilienthal empezaban a ser conocidos en todo el mundo, por lo que en 1895 importantes técnicos de vuelo como Samuel Pierpont, secretario de la Smithsonian de Washington y experto aerodinámico de Moscú, visitaron su factoría. En ese año lanzó al mercado al que llamó el Gran Monoplano. En dicho aparato se experimentaron diferentes mecanismos de dirección, así como un ala visible en forma de punta en el frontal para evitar accidentes, muy frecuentes en los casos de un ángulo de incidencia negativo. También apareció en ese año el biplano pequeño, con unos resultados mucho más convincentes que los de su prototipo. Las alas inferiores permanecían expuestas en el Museo de Viena, mientras que las alas superiores estaban en Múnich hasta 1945. Asimismo, construyó el biplano grande, que no era otra cosa que una variación pequeña del modelo normal, al que se le habían añadido un ala más debido al éxito del biplano pequeño. En 1896 trabajó exhaustivamente en el perfeccionamiento de las alas de sus aparatos. El 9 de agosto de ese mismo año sufrió un accidente mortal, al probar una nueva máquina planeadora. La causa fatal del siniestro fue un cambio repentino en la dirección y fuerza del viento, que provocó un bloqueo de la dirección, por lo que el aparato, conducido por el propio Lilienthal, se estrelló contra el suelo, falleciendo así un día después, a causa de los traumatismos producidos por la colisión. De ese mismo año era el gran aparato de alas abatibles, basado en el modelo de 1893.
y al que se le había añadido un nuevo motor. Aunque su construcción estaba terminada, este aparato no llegó a ser probado. De igual manera, el planeador de alas juntas que daba la posibilidad del cambio del centro de gravedad del piloto estaba listo para ser probado. Sobre su diseño y construcción quedan muy pocos datos. Las únicas fotografías relacionadas con su accidente son 2 imágenes que muestran la máquina voladora dañada en el patio de su fábrica en Berlín, tomadas días después, probablemente como parte de la investigación policial. Las circunstancias de su último vuelo están envueltas en controvertidos relatos de testigos y conjeturas, algunas plausibles y otras no tanto. El legado de Lilienthal fue enorme, ya que se conoce bien por las imágenes fotográficas, por los planos diseñados, un total de 11 aeroplanos. En nuestros días apenas se conservan algunas partes del conocido como planeador normal o del llamado modelo ala de tormenta. Además, dejó un ingente archivos con numerosos apuntes y diseños asociados a los diferentes modelos. Adelantado a su tiempo, influyó de manera decisiva en el campo de la aeronáutica y de la aviación. Aparte de su labor técnica, llevó a cabo una interesante tarea didáctica al publicar numerosas obras. Entre ellas destacan El vuelo de las aves como base de la aviación, 1889, Sobre mis años de ensayo de vuelo, Diario de la aviación, 1891, Vuelo, deporte y práctica, 1895, Los perfiles de las superficies navegables y sus efectos, 1895. Él fue Otto Lilienthal.